Sí, ya. Listo. Hoy es necesario que tengan la Biblia escrita, La es Biblia. decir, que tengan la Biblia en la mano, porque vamos a hacer una corrección muy importante en la escritura. Espero que puedan hacer esta importantísima anotación. Entonces vamos a empezar. Bueno, entonces hoy vamos a ver un tema bellísimo. Aún estamos en el contexto de Efesios 1, 3, 14, ¿sí? Ay, Dios, espérate. Compartir. Yes. Espérate que se me perdió. Acá. Muy bien, entonces estamos todavía en la habitación de los registros o documentos legales. Estamos en el contexto de la obra del Hijo, que es Efesios 1 del 7 al 11. Y hoy el tema que vamos a ver es el misterio de su voluntad. ¿Mm? El versículo 8 de Efesios 1, dice, en toda sabiduría e inteligencia, 1:7, 8. En toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Acá es donde encontramos esta palabra, estas palabras, misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Hoy solamente vamos a estudiar la parte de la voluntad, la vamos a dejar para la siguiente clase, ya que es un tema impresionante. Y la próxima clase vamos a ver si la voluntad, si todo es voluntad de Dios, si la voluntad, se han escuchado que hay personas que dicen, ay, por si la voluntad de Dios, o si la voluntad de Dios lo permite, o cosas así. Vamos a revisar esa palabra a profundidad y se van a dar cuenta lo equivocados que hemos estado. Pero eso es para la próxima clase. Entonces, quiero que vayan a sus Biblias, porque es importantísimo que el Espíritu de Dios nos ilumine a cada uno la grandeza de la puntuación y de este versículo y la puntuación, lo que transforma este versículo. Vamos a revisar la versión inglesa, donde los traductores han reunido junto en un versículo aquello que debía estar separado. Hay que recordar que la puntuación y la formación de versículos son modernos, no se encuentran en el original. Cuando se examinan los versículos, observaremos que la puntuación cambia el sentido de estos versículos, alumbrándonos el entendimiento y sacando a la luz dos cosas importantes. Entonces, la versión inglesa, que es la versión que nosotros tenemos en este momento, pues me imagino que todos tienen la Biblia versión Reina Valera 1960, que es de donde se sacó, digamos que está la versión inglesa, la King James, y está de esta forma. Efesios 1:7-8 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Entonces uno lee todo esto de seguido y pues el énfasis que queremos acá hacer es donde dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Y aquí es donde hay una equivocación de puntuación. La versión autorizada dice, si ponemos un punto y seguido en medio del versículo 8 de este modo, quedaría así. En quien tenemos redención, y está la corrección que quisiera que hicieran en sus Biblias físicas porque es supremamente importante para la importancia que le vamos a dar al misterio de su voluntad. Entonces, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados,
según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, y ahí les van a poner un punto. ¿Vale? Ya poco a poco vamos a ir desmenuzando esto. Punto. Dice, seguido, ¿no? Charita, el punto va en qué parte. Charita, Después nosotros. después de después, pegadito a nosotros, para con Donde nosotros. dice para con nosotros, punto, ahí termina Ah, la primera parte. En quien bueno. tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Ahí hay un punto. Y la siguiente parte es, en toda sabiduría y prudencia, es esta palabra más profunda, es prudencia, no inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Eso nos tiene que quedar clarísimo y en nuestras Biblias se tiene que leer de esa forma. Ya vamos a mirar por qué. Entonces, aquí lo que nos muestra la luz de la escritura, lo que nos muestra el espíritu, o lo que le mostró a Welch también, es que aquí hay dos partes grandes en estos versículos, y es que la primera parte, la redención y el perdón, se llevó a cabo sobreabundando con pródigas riquezas, dice según las riquezas de su gracia, ¿verdad? Según las riquezas de su gracia. Entonces es por la gracia sobreabundante de Dios que nosotros tenemos la redención y el perdón. Y la segunda parte de esta porción de la escritura es en toda sabiduría y prudencia. En la Reina Valera dice inteligencia, pero acá la mejor traducción es prudencia. Y ya vamos a mirar, digamos que la prudencia encierra la inteligencia. Y estas dos partes, sabiduría y prudencia, es una instrucción, ¿sí? Que esto se da poco a poco a medida que la podamos sobrellevar, ¿sí? Muy bien, entonces, la primera porción nos habla de una sobreabundante riqueza o sobreabundante riqueza según su gracia. El término sobreabundancia es periseu, que significa ser más que abundante, ser más que suficiente, excedente. Perisos, mucho más abundantes, mucho más abundante, como en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, ¿sí? El uso también está en 2 Corintios 9:1, que es más que lo necesario, es decir, que va más allá de lo necesario, se sobrepasa, ¿sí? Que es 2 Corintios 9:1, que dice, cuanto a la acá de haber un en cuanto a la administración para los santos, acá debe haber un error. ¿Alguien me quiere leer 2 Corintios Sí, 9:1, por favor? Sarita, es en cuanto a la... Administración. Perfecto, gracias. Espérate, lo corrijo de una vez. Dame un segundo. Acá estaba la falla. Sarita, pero es error también de la Biblia porque aquí dice cuánto y es en cuánto. ¿Sí? También corregimos ahí. No. O sea, yo seguramente me equivoqué No, pero aquí está en la Biblia así. Cuanto a la administración para los santos. pero debe Sí, ser en cuanto. con el sentido pues, en este asunto, en cuanto a la administración de los santos, o en este asunto de la administración, y ahora tiene que dar una explicación a seguir. Es por eso que es en cuanto a la administración de los santos, o para los santos, es por demás que yo os escriba. ¿Entendéis? Sí. Es muy sencillo, es
en este asunto de la administración para los santos no es necesario que yo os escriba. Esto es lo que está diciendo Pablo. Y en español está correcto. En cuanto a este asunto, la administración para los santos, no es necesario que yo os escriba. Okay. El otro uso es en gran manera, que está en Marcos 6:51, que es, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Sí, o sea, está sobreabundante, es más allá de una línea de necesidad, se excede, es un exceso, es grande. La palabra utilizada en Efesios 1:8 aparece varias veces en Filipenses, donde se traduce regular y consistentemente abundancia, ¿sí? En Filipenses 1:9, 26, 4:12, 2 veces, y en Filipenses 1:18, ¿sí? No hay duda, por tanto, de la generosa, y acá quiero que hagamos, que se ubiquen en la primera porción del versículo. No hay duda, por tanto, de la generosa y sobreabundante gracia que se manifiesta en el perdón de los pecados. En esta primera parte de este conjunto de citaciones de estos dos versículos, ¿sí? Es decir, no olvidemos que es la sobreabundante gracia de Dios que se manifiesta en el perdón de los pecados, ¿sí? Hasta aquí vamos. Muy bien. Entonces, vamos a revisar la segunda parte, donde dice, en toda sabiduría y prudencia, inteligencia en la Reina Valera, ¿sí? Esto es una instrucción y esto se da poco a poco a medida que la podemos sobrellevar, ¿sí? Es decir, que esta segunda parte tiene que ver, esta sabiduría y prudencia está directamente relacionada con el misterio de su voluntad y es lo que vamos a empezar a desarrollar. Sabiduría y prudencia en este versículo tienen una razón de ser. Para ello las examinaremos juntas. Sabiduría es la griega sofía. Se utiliza en referencia a Dios, en referencia a Cristo, en referencia a la sabiduría personificada, a la sabiduría humana y en sus formas más bajas a la terrenal, animal y diabólica. Para entenderla mejor se debe ver con la palabra prudencia, es decir, que ambas en este contexto de Efesios van juntitas, ¿sí? La palabra griega traducida para prudencia es phronesis, que es la 4907, indica inteligencia, relacionado con froneo, tener entendimiento, pensar, que es fren, la palabra griega fren, que es mente, pero se debe ver como como en la versión inglesa, que es prudencia, aquello que abarca o engloba lo discreto, apto, apropiado y dispuesto como bueno de los actos y palabras de su debido lugar, tiempo y manera. Phronesis denota sabiduría práctica, prudencia en la conducción de asuntos, ¿sí? Esto me encanta y esto hay que tenerlo súper presente. Súnesis es la palabra 49, o acá me equivoqué, no es la 4907, es otra. Súnesis está relacionado con suniemi, que es poner juntamente, entender, y denota a el entendimiento, la mente o inteligencia. Tenemos acá un versículo en Marcos 12:33 que es, y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más que todos los holocaustos y sacrificios. Acá tenemos el uso de la palabra entendimiento, con el entendimiento. B, pensamiento reflexivo, ¿sí? Prudencia, en Lucas 2:47, y esta me encanta porque dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas.
Y aquí es donde nosotros tenemos que entrar a reflexionar y a considerar esto de sabiduría y prudencia, porque es la inteligencia y qué respondo y cómo lo respondo en el momento en que Dios me muestre hacerlo. Entonces, estas dos palabras, sabiduría y prudencia, están relacionadas directamente con el ministerio de su voluntad. Es la forma, dice, en toda sabiduría y prudencia. O sea, esta es una instrucción que nos está dando Dios a nosotros relacionado al ministerio de su voluntad. Conociendo, Efesios 3, 4, 4, conocimiento, perdón, sunesis, la tercera denota conocimiento en la aplicación de Efesios 3, 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Genial, vamos a tener esto acá muy presente para poder encadenar todo lo que vamos a ver hoy. En tanto que Sofía es la percepción de la verdadera naturaleza de las cosas, Fronesis es la capacidad de discernir líneas de acción con vista a obtener resultado de ellas. Sofía es teórica, Fronesis es práctica, según Lightfoot, que era un obispo. Súnesis, entendimiento, inteligencia, es la facultad crítica. Fronesis y súnesis son aplicaciones particulares de Sofía, ¿sí? Entonces nosotros aquí tenemos una sabiduría práctica con prudencia de las cosas reveladas por Dios. Ya lo vamos a revisar. Ahora llegamos al relacionado tema, el de dar a conocer a estos emancipados, o sea, hablando en el contexto, el misterio de su voluntad. Veremos cómo estas dos palabras, sabiduría y prudencia, en otros usos de la palabra misterio, se relacionan perfectamente, comprobando la importancia del punto que divide en dos partes el versículo 7 y 8 de Efesios 1. Y lo vamos a ver acá. La sabiduría se asocia con el dar a conocer del misterio y sus asociaciones en cada una de sus ocurrencias en Efesios. Entonces tenemos en toda sabiduría y prudencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad, para que pudiese daros a vosotros un espíritu de sabiduría y revelación en el reconocimiento de él. La traducción de Welsh. Aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio, la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Sí? Filipenses, que trata con un aspecto completamente diferente, no contiene referencia alguna ni a la sabiduría ni al misterio. Sin embargo, Colosenses, que corresponde con Efesios, contiene ambas cosas. Entonces, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles en toda sabiduría, a fin de conocer el misterio, Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es decir, que cuando nosotros colocamos ese punto, lo separamos, ahí hay otra porción donde la sabiduría y la prudencia tiene una connotación directa con el misterio de su voluntad, ¿sí? Y recordemos, bueno, ahorita lo vamos a ver ahorita más adelante, pero aquí nos tenemos que ubicar es en el Espíritu de Cristo, en el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo en nosotros es el que nos permite tener la sabiduría de Dios, ¿m? y la prudencia o la inteligencia, ¿cómo se dice? Bueno, no sé cómo explicarlo, o sea, la prudencia, la sabiduría y la prudencia para nosotros poder hablar y experimentar esa revelación que Dios nos ha dado, ¿sí? Bueno, ya ahorita lo explicamos mejor acá más adelante.
Entonces, la palabra misterio es prácticamente una transliteración de la griega mysterium, una palabra derivada de muster. Entonces, un iniciado en los misterios, que por su turno proviene de mu, que es cerrar la boca o los ojos, y de ahí iniciado. La palabra misterio denota no lo que es misterioso, como sucede con el término castellano, sino aquello que estando más allá de la posibilidad de ser conocido por medios naturales, solo puede llegarse a saber por revelación divina y se hace saber de una manera y un tiempo señalado por Dios y solo a aquellos que están iluminados por su espíritu. En sentido ordinario, un misterio significa conocimiento retenido. Y aquí es donde esto es espectacular y la luz de la escritura nos lo hace ver gigante. Cuando se usa esta palabra misterio en un conocimiento retenido, estamos andando por los 5 sentidos. O sea, es la naturaleza caída. Aquel que quiere acumular conocimiento, aquel que quiere retener conocimiento, aquel que se quiere empoderar con el conocimiento, etc. Ahí no estamos trabajando con la sabiduría y la prudencia del Espíritu de Cristo, sino estamos trabajando con la sabiduría y la prudencia de la carne. Acuérdense que vimos antecitos donde hablábamos de unos niveles bajos de la sabiduría, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que tener cuidado y andar como con un hilo fino. Esto es una línea fina. Entonces, ¿por qué? Porque dice en la parte anterior, debe ser solo son, digamos, el misterio de su voluntad solamente es revelado a través del Espíritu de Dios en Cristo en nosotros y solo a aquellos que estén iluminados y solo a aquellos que estén iniciados. Esto lo vamos a seguir desarrollando aquí más adelantico. Entonces, en sentido ordinario, vuelvo y repito, un misterio significa conocimiento, en el sentido ordinario, un misterio significa conocimiento retenido, ¿cierto? Pero el significado bíblico es verdad revelada. De ahí los términos especialmente asociados con este tema sean dado a conocer, revelado, declarado o dispensación. Y la ilustración de estos términos, ¿sí?, se puede dilucidar mejor en Colosenses 1:26, ¿sí? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Entre los antiguos griegos, los misterios eran ritos religiosos y ceremonias secretas que se practicaban en el seno de sociedades secretas, en la que podía ser recibido aquel que lo deseaba. Los que eran iniciados en estos misterios venían a ser poseedores de un cierto conocimiento que no se impartía a los no iniciados, y por esto recibían el nombre de los perfeccionados. Primera de Corintios, vamos a revisar esta porción de Primera de Corintios 2, 6, 16, donde hablamos un poco del ir a perfección. Entonces dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Ves? Acá está incluida la palabra sabiduría. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Entonces acá podemos ver otra parte y revisar que hay una sabiduría que es de los príncipes de este siglo también, pero que es una sabiduría, digámoslo, caída. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Sí, acá para los que le aman,
tiene que ver también con los escogidos durante todas las administraciones para las diferentes esferas de bendición. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Acá está clarísimo esto, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, aquí, en este versículo, hay que tener sumo cuidado con lo que nosotros hacemos con la palabra, con lo que Dios nos está enseñando, con lo que Dios nos está mostrando. Aquí tenemos que tener cuidado en hacer consideraciones fuera de lugar. Es una línea muy delgada, porque podemos estar usando sabiduría humana con respecto al misterio de su voluntad o a lo que nos ha revelado Dios, confundiéndola con la sabiduría de Dios. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos que la mente de Cristo. Bueno, aquí el apóstol tiene en mente estos misterios y presenta el Evangelio en contraste a ellos. Aquí los perfeccionados, esto es, los que han alcanzado madurez, son naturalmente los creyentes, los únicos que pueden percibir las cosas reveladas. Y esto es según el diccionario de Bain. Rotherham traduce misterio como sagrado secreto. Esta traducción pone de lado la idea de algo misterioso, oculto o místico acerca del sujeto, pero hay que revisarla más a fondo, ya que Pablo habla de los misterios paganos que abundaban en su día. Pues si se aborda de esta manera, omite la presencia e influencia de los misterios paganos que pueden venir a evidenciarse y recaer en el misterio de la iniquidad, así como los misterios de la escritura que vengan a recaer en el misterio de la piedad, ¿sí? Entonces, se pregunta Welsh, estas preguntas las hace él. Entonces dice, ¿hay alguien que conozca todo lo que hay que saber concerniente tanto al misterio de la iniquidad como al misterio de la piedad? ¿No hay las profundidades de Satán y las cosas profundas de Dios? ¿No hay dichos indecibles que no les son permitidos al hombre pronunciar? ¿Y no tenemos en la misma epístola la ofrenda de gracia a Dios por su don inefable? 2 Corintios 9:15. Desde los tiempos más remotos ha habido en el mundo pagano amplias y generalizadas instituciones conocidas como misterios, célebres por su profundo secretismo, cuya admisión tan solo se permite por la iniciación. Los misterios griegos, egipcios y persas pueden ser trazados de vuelta a un origen común, esto es, Caldea, y constituyen una de las más grandes perversiones de la verdad que es tan característico del sistema babilónico. A Babilonia se representa como teniendo una copa de oro en su mano y era indispensable de parte de todo aquel que procurase iniciarse en estos misterios beber de ella la misteriosa pócima denominada la salvarte. Tomusterión, este no es el único término proveniente de los antiguos misterios de Pablo,
emplea para describir la enseñanza del Evangelio. La palabra telión en Colosenses 1:28, que es perfecto, parece contener una alusión a la misma metáfora. En Filipenses 4:12, de nuevo tenemos el verbo memoemai, que es estoy enseñado. Literalmente he sido iniciado. Y en Efesios 1:13, que es espraguizo, que es sellado. Es tal vez una imagen derivada del mismo origen. Así también a los efesios se les denominaba como siendo Paulo sumustai, que es iniciados compañeros de Pablo. En la epístola de Ignacio, y de ahí que al maestro cristiano se llamase el Hierofantes, quien iniciaba a sus discípulos en los rituales. Esto según el obispo Ligford. Entonces, está muy claro que ningún conocimiento de los misterios se obtenía aparte de la iniciación. Y este hecho debe mantenerse en mente cuando nos acercamos a los misterios de la Escritura. No una mera instrucción o citación de versículos de la Escritura, ni tan siquiera la más lúcida presentación de la verdad dispensacional, podrá convencer a nadie jamás sin la gratuita iluminación que en tan solo Dios puede otorgar a cada uno. Clarísimo esto. Dice Mateo 13:9. A vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. Muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. El que tiene oídos para oír, oiga. El reconocimiento de este gran hecho de la iniciación librará al creyente de muchas horas de infructuosa ansiedad queriendo darlo a conocer a terceros. La verdad del misterio no es para darse a conocer por medio de seminarios o campañas que se emprendan. Nunca fue un tema de popular atractivo. Nuestra actitud debe ser una disposición en todo tiempo para ayudar y guiar siempre que veamos envuelto el deseo de conocerlo y seguirlo. Pero estando bien conscientes y sabiendo que nadie vendrá a contemplar el misterio sin la apropiada iluminación que tan solo el Señor proporciona. Nosotros tan solo podremos venir a ser el vaso terrenal que el Señor escoja emplear en esta obra tan maravillosa. Entonces, volvemos a nuestros versículos de estudio, que es en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros, que esta es la primera parte. Ya vimos cuál es la sobreabundancia de la gracia. Es decir, acá la sobreabundancia de la gracia es por gracia, ¿cierto? El perdón y la redención. Pero esta segunda parte es instrucción que poco a poco, a medida que lo podamos sobrellevar, lo vamos a poder experimentar. Que es en toda, aquí podríamos hablar, a donde dice el versículo sabiduría y prudencia, podemos hablar de toda la sabiduría práctica y prudencia en la conducción de los asuntos que nos revela el espíritu del misterio de su voluntad. ¿Sí? O sea, es decir, Dios nos ha iniciado, nos va perfeccionando a través del Espíritu de Cristo en nosotros, pero nosotros tenemos que, tenemos que fijarnos si estamos andando según la sabiduría y la prudencia del Espíritu de Cristo, o si lo estamos haciendo según la sabiduría de los 5 sentidos. Entonces, es muy importante esto, o sea, esto me pareció un tema supremamente relevante porque es una instrucción para nosotros cómo lo vamos a sobrellevar. Y ya sabemos, ya lo hemos hablado, creo que todas las clases hablamos de lo mismo, pero es casi que de la columna vertebral
del andar, y es cuando mengua el hombre natural. Entonces acá podemos decir, bueno, ¿y cómo va a ser esto, verdad? Entonces, sencillamente ya hemos aprendido con el tiempo y con los años y con lo que Dios nos ha estado mostrando, que la palabra llega a través del Espíritu de Cristo, obviamente cuando nos alimentamos de la Escritura, en el tiempo presente, aquí y ahora. No es ni para aprendérmela de memoria, ni para acumularla, ni para querer mostrarle a todo el mundo que me sé la Biblia entera, etcétera, sino es para experimentarla, vivirla y sacarla, manifestarla, que se hace a través del Espíritu de Cristo. Esa es la manera, esa es la forma, es nuestro alimento, ¿sí? Es genial porque la palabra dice que es nuestro alimento espiritual. Y cuando pensamos en un alimento, cuando nosotros comemos algo, pues eso no se va a quedar en el cuerpo, no lo retenemos. Cuando comemos, no lo retenemos, el alimento entra y así mismo sale. Lo mismo la escritura, lo mismo el alimento de la palabra, entra y se manifiesta. No se retiene, sale, se manifiesta. ¿Con respecto a qué? A los misterios, al misterio de su voluntad, a todo lo que Dios nos comienza a revelar. Aquí hay esta parte, es muy importante porque la palabra sabiduría y la palabra prudencia en este contexto van juntas. Es decir, estas juntas palabras sería la sabiduría práctica, ¿sí? ¿Cómo yo puedo sacar esos pequeños lineamientos que hacen que yo pueda experimentar esa palabra de acuerdo, vuelvo y digo, al misterio de su voluntad, a lo que nos ha sido revelado, por lo menos hablando en el contexto de este tiempo del gran secreto, ¿no? Del llamamiento de lo alto. Bueno, entonces espero que hasta acá se haya entendido un poco estas dos porciones magníficas de estos versículos. Ahora, la palabra misterio, ¿sí? De las 27 ocurrencias de la palabra misterio, el apóstol Pablo emplea 20. Las restantes 7 se dividen entre los 3 primeros evangelios y el Apocalipsis. La palabra misterio se encuentra en Efesios de la siguiente manera. Esto me parece fantástico. Efesios 1:9 dice, el misterio de su voluntad que él se propuso. Está también en Efesios 3:3, el misterio como antes. Efesios 3:4, el misterio de Cristo, no dado a conocer como ahora. Efesios 3:9, la dispensación del misterio que él se propuso. Efesios 5:39, en B, o sea, acá estamos A con A, B con B y C con C. Entonces, Efesios 5:32, que es el gran misterio, y Efesios 6:19, el misterio del evangelio dado a conocer. El misterio de su voluntad, que es el pasaje que tenemos delante, es para o tiene por su objetivo, una dispensación de la plenitud de los tiempos donde Cristo encabeza todas las cosas. Si este encabeza es anakepalaiomai. Esto está en correspondencia con la dispensación del misterio que tiene que ver tanto con la iglesia como Cristo, la cabeza, concerniente con la palabra plenitud que se emplea de ambos. Esta primera ocurrencia del término misterio llama nuestra atención, ¿cierto? Por tanto, hacia la consecuencia y llamamiento, sino antes bien, o sea, nos llama la atención también, o sea, no tanto hacia la consecuencia y llamamiento, sino antes bien a la voluntad por la cual se lleva a cabo, ¿sí? Y esta palabra voluntad la vamos a revisar en la siguiente clase porque es un término impresionante, o sea, es la voluntad de Dios la vamos a ver un poquito a profundidad para poder determinar por qué no todo es la voluntad de Dios. Pero lo veremos en la siguiente clase. Entonces, si tienen preguntas, por favor, háganlas.
porque este es un tema bien interesante, este tema de la sabiduría y la prudencia con respecto al misterio de su voluntad. Entonces, bueno, hasta aquí en la clase de hoy y... Sí, Sara, qué hermoso. Antes, bueno, creo que ahora estoy viendo mejor, es un paréntesis, pero con aquello que comenzamos de Corintios, que tú no veías bien, tú estabas haciendo las expresiones de más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y estaba aquí, era más de lo necesario. Y por eso no hacías bien, yo creo, porque está aquí en 9.1, cuanto o en cuanto a la administración para los santos es por demás. ¿Por qué? Porque vosotros sabéis de más, demasiado, que explicaba la expresión que tú querías dar como mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En esta materia los corintios tenían demasiadas cosas y por tanto era de más, era demasiado como la expresión que tú querías enseñar, que él les tuviera que explicar cualquier cosa, porque ellos ya la sabían. Sí. Bueno, el tema es precioso, el tema que has tratado hoy, porque fíjate, es que yo, de una manera inconsciente, porque luego vemos estas enseñanzas y como que el Espíritu va afirmándonos y como tú has dicho, conforme lo podemos digerir, ¿no? Porque sí que somos conscientes de que por mucho esfuerzo que pongamos y por muy buena voluntad que tengamos, es imposible iluminar el entendimiento a nadie si no es con la guía del Espíritu de Dios. Lo que es muy hermoso, este ha sido siempre el propósito de nuestro Dios. Lo que ha hecho este ministerio de iniquidad, que va en paralelo con el ministerio de la piedad, ha sido poner una venda en la humanidad que no consigue distinguir esta guía del Espíritu de Dios, y a nosotros mismos también nos resulta muy difícil. Por eso ahora, en vez de con sabiduría de los 5 sentidos, de disciplina de la carne, como hemos hecho muchos años de nuestra vida, lo que recordamos es que es todo lo contrario. Y recordamos cosas como: cuando es el Espíritu de Dios hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces ciertamente estamos más abiertos a tener y mantener esta paz en el entendimiento. Y de una forma gradual y en amor, que eso es lo precioso, entonces van encajando todas estas cosas de una forma perfecta, que nunca acaba. Nunca acaba. Nosotros vamos a madurez, a perfección. Pero es evidente que la perfección solo podrá venir con el cuerpo celestial y podamos ver las cosas no como en un espejo oscuramente, sino cara a cara. Sin embargo, el espíritu en el que ya confiamos, porque se va dando a conocer, eso es, porque él se va dando a conocer, porque ya lo intuimos espiritualmente y no carnalmente, porque supera todo lo que son emociones o sensaciones, o no tiene nada que ver con eso, sino que él ciertamente en esta permisión que le damos llevando a cabo su obra, pues vamos reconociéndolo, al punto que podemos, porque somos muy limitados. Pero fíjate qué hermoso, con esas expresiones: más de lo que es necesario, más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Menos mal que es más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, porque nosotros no sabemos lo que pedir como conviene.
Así que si no fuese más abundantemente, ciertamente no llegaríamos a adquirir este conocimiento de lo alto que es maravilloso. Y es cierto que el propio adversario, pues, con esto de los misterios, yo no sé si vosotros habéis oído hablar ahí de todas estas organizaciones como los Rosacruces, o aquí hay otra muy difundida. El otro día por acaso se presentaron aquí hay una iglesia enfrente de mi casa, es la más antigua de Santarém, además metieron los árabes, los musulmanes, cuando estuvieron aquí, luego eso fue reconstruido y ahora es una iglesia católica. Pero se presentaron un grupo de estos que son los Caballeros de la Cruz de Malta. Normalmente es gente, pues, considerada en el mundo como muy eruditos y profesores de universidad y gente muy alta y tienen sus misterios, es decir, tienen sus misterios, tienen sus cosas secretas en que solo ellos lo comparten, solo ellos lo tienen y demás, ¿no? Y esto en la antigüedad, pues, estaba muy difundido entre los griegos, sobre todo, ¿no? Pero a través de todas las sociedades. Y eso ha deturpado la idea del misterio en las escrituras, porque no es más que un secreto revelado a su tiempo. Es como hace nuestro Dios las cosas. Nuestro Dios va revelando gradualmente a medida que él sabe que el adversario no puede ganar ventajas sobre esa revelación que ha dado. Y mismo así, el intento siempre del adversario es rápidamente falsificar aquel eslabón de revelación en la cadena de la revelación del propósito divino, es rápidamente falsificarlo. Pero no, la palabra secreto es muchas veces mejor porque estuvo escondido en Dios hasta el tiempo apropiado. Justamente ahora he terminado un solo mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, y en ese artículo se hace referencia a otro que es aceptes en el amado y me está encantando, o sea que es un suplemento de el único mediador. Y es maravilloso porque, fíjate, cuando el Padre nos enseña estas cosas con tanto detalle, y nosotros vemos que por mucho esfuerzo que hiciéramos intelectualmente no vamos a poder lograr esa sabiduría y esa prudencia, a menos que sea Él que nos guíe, por eso nos ha puesto su Espíritu, pues después vamos viendo exactamente esto de aceptes en el amado. Qué cosa más bonita, porque esa palabra solo se utiliza 2 veces en el Nuevo Testamento. Aquí en Efesios somos aceptes en el amado y también con la salutación del ángel a María, que dice, salve María, muy favorecida, bendita entre todas las mujeres. Por tanto, esta palabra aceptes solo se emplea para María y para la iglesia del cuerpo. Y ciertamente muy favorecido somos nosotros con todas estas cosas. Aunque esto es entendimiento, como lo ha explicado Sara. Pero después, para hacerlo sabiduría y práctico, se necesita esa tal sunesis del espíritu
que nos hace ver que por toda su gracia somos altamente favorecidos. Solo lo emplea con María, el ángel en la salutación. Y fijaros qué bonito cómo se va haciendo perceptible que no podemos añadirle nada, sino que hemos sido ya altamente favorecidos para que Dios ahora nos vaya iluminando su misterio. Misterio que, como Sara ha dicho, no es un misterio como el de los paganos, aunque tienen cosas similares. Por ejemplo, el misterio de Dios es una verdad revelada a su tiempo. Eso no es el misterio de los paganos. Ese misterio es solo para los iniciados. Los iniciados son los que hacen el rito, aquel que, en el caso de uno de ellos, el más conocido, que ahora no recuerdo cómo se llaman, pero es como los Rosacruces, se ponen de rodillas y el gran mestre le da con la espada. Eso es ser iniciado en los misterios. En el Hijo de Dios, efectivamente, solo los iniciados, y los iniciados son los que se dejan iluminar por Cristo. Es que es tan hermoso, es tan distinto a la religión, y tan distinto a lo que la religión persigue, que por eso con palabras como las que decimos de sentarnos en la presencia de Dios, estando callados y quietos para que Él nos ilumine, tampoco nos puede dar mucha luz, pero se acerca más estos términos de lo que es todo lo contrario, intentar nosotros por sí mismos, por nosotros propios, hacer cualquier cosa para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque entonces no confiamos en que es la obra acabada, como dicen las Escrituras. Y es cierto que esta obra acabada después trae una buena obra, la cual ha preparado Dios de antemano. Y este es otro tema muy delicado, el tema de las obras. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que los grandes enemigos de Pablo eran efectivamente los hermanos dentro de la iglesia que eran celosos por practicar esas obras y porque se basaban en la ley y porque no comprendían la ley, que era el tipo y sombra de lo perfecto que estaba para venir. De ahí que cuando Pablo enseñó la justicia sin obras, ellos no lo comprendieron. Y fueron grandes enemigos del apóstol Pablo y de los creyentes que consiguieron ver la libertad, como dice Gálatas: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. No estéis otra vez sujetos al tengo que levantarme temprano, tengo que orar 5 veces al día, tengo que andar hasta la Meca, tengo que ir a tal sitio, tengo que amar más a mis hermanos. Este es el yugo de esclavitud. ¿Qué es lo que hace? Efectivamente, no permitir el descanso del que cumple todas estas cosas naturalmente dentro de nosotros. Y ha sido preciosa la presentación, no porque hayamos entendido todo, pero ahí hay esa sabiduría que ha puesto el Padre de que precisamos de Él a toda hora, o sea, y precisamos de una manera completa y total. Por eso dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todo. Y es que Él de esta forma condesciende a nuestro nivel para mostrarnos de qué manera debe gobernar en nuestros corazones. Y eso es una permisión de personal de cada uno. Esto lo volvemos a repetir.
Y siempre repetimos también que no es necesario muchos años en la palabra, ni pocos años en la palabra. Significa oírlo y, como dice Juan, el Evangelio de Juan, la buena obra es que creáis en aquel que ha enviado a vosotros. Y que Él es el que nos guía. Fíjate qué diferencia. Esto yo os digo que este no es el hábito continuo. ¿Por qué no? Porque después tenemos lo que se llama el viejo hombre, que está muy patente dentro de nosotros. Y ciertamente, diariamente esto es una batalla, esto es un conflicto. Y Dios dice, aguántate en ese conflicto, porque eso va a durar hasta la muerte. Y lo que sí que hacemos es dar por inútil todo lo nuestro en el viejo hombre y más preeminencia a nuestro Dios. Y entonces, cuando utilizamos su nombre, cuando hacemos una oración, la oración que ha hecho al principio Emma, ¿no? ¿Quién fue? Fue Emma que dio la... Sí, Emita. Sí, qué hermosa, porque cuando nosotros escuchamos una oración de un creyente, tenemos que estar viendo si todo lo que ella dice o él dice está en las Escrituras, porque nosotros estamos utilizando el nombre de Cristo. Para utilizar el nombre de Cristo nos tenemos que conocerle. Ya ha leído Sara que nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, no está mal que uno ore por la sanidad de un hermano o de una hermana. No está mal. Sin embargo, sabemos por las Escrituras que no hay ninguna garantía en este momento de que haya sanidad de ese tipo. Una oración en ese caso es: gracias, Padre, por tu gran misericordia. O como ha orado Emma, porque cada problema tú tienes la solución. Y tú la tienes en tus manos, de manera que yo puedo descansar perfectamente sabiendo que tú tienes control y no yo. Y ciertamente la oración de Emma iba coincidiendo literalmente todo con lo que está escrito. Y ahí entonces es cuando se debe hacer el amén, el estoy de acuerdo. ¿Entendéis? Porque son cosas muy sencillas. Claro que es normal que nosotros oremos no lo sé, sobre todo de las enfermedades es el que más se me ocurre, ¿no? Pero situaciones de problemas económicos, la palabra no garantiza nunca que no vayamos a pasar por cosas de ese tipo. Sin embargo, en esas situaciones es como la oración de Emma ha sido, es que tú tienes en tus manos toda esta situación por la que pasan mis hermanos, de manera que no debemos temer, no debemos quedarnos con ansiedad, sino que se cumple lo que tú dices. Gracias, Padre, porque yo puedo echar toda mi ansiedad sobre ti, teniendo tu cuidado de nosotros. Y el que hace esto lo hace conforme a lo que conoce de las Escrituras, y entonces dice, en el nombre de Jesucristo. Y esa oración tiene que ser respondida. Es precioso. Y acordaros también, como decía un artículo hablando sobre la oración, que un no de Dios es una respuesta a la oración. Es decir, un no es igual que un sí. Pero todo esto en el contexto de lo que Sara estaba hablando. Todas estas cosas nos vienen y son prácticas
a medida que las podemos ir digiriendo con la iluminación del Espíritu. Hay una cosa que yo quiero añadir a esta enseñanza y es la línea delgada, o sea, el hilo delgado entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana o la más baja. Y voy a leer acá rápidamente. Se me pasó este Sí, versículo. es que hay una línea delgada entre los misterios de la iniquidad y el misterio de la piedad. Exactamente era lo que iba a hablar. Entonces, hay un contexto perfecto en Santiago 3, pero no lo va a leer todo, simplemente va a leer esta porción de la escritura que es Santiago 3:13, que dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Versículo 14. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Entonces, digamos que yo en este momento le doy gracias a Dios por todo el camino que nos ha llevado, porque nosotros de alguna manera, si vemos hacia atrás lo que sucedía cuando estábamos en la Iglesia del Camino, o si vemos las otras instituciones, otras iglesias, todo lo que hay alrededor, está prácticamente cimentada en la sabiduría animal, terrenal y diabólica. ¿Por qué? Porque quien opera el engaño es tan sutil, porque quien está ahí operando no es el Espíritu de Cristo, es la sabiduría terrenal. Porque cuando comienzan a ver lo que hablaba Juan, de la iniciación, y ustedes se han dado cuenta, la Iglesia Católica, hay ciertos grados. Entonces llegas acá a un grado, acá llegas a otro grado, aquí llegas a otro grado, y quien te da la aceptación son los mismos hombres, y así hay muchas iglesias. Entonces primero eres no sé qué, después eres un pastor, después un no sé qué, un sí sé más, otro sí sé más, y sutilmente entonces estamos envueltos en aquello que el diablo ha querido copiar igualito. Eso es algo que quería dejar ahí en el tintero. Y la otra parte que es magnífica y que debemos estar, mejor dicho, agradecidos, felices, gozosos, es la parte de Mateo, perdón, voy a entrar otra vez, que está aquí escrita en Mateo 13, en Mateo 13, ¿cierto? Que dice, no les es dado, dice el Señor Jesucristo, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Obviamente acá estamos en el contexto de los evangelios, pero hay una palabra clave acá que dice, pero a ellos no les es dado, no les es dado. Imagínense, o sea, nosotros que nos ha sido dado, quiere decir que Dios nos ha iniciado, nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, es decir, que somos más que, o sea, gracias Dios, o sea, podía haber sido uno que no es, podía ser uno de los que no le es dado. ¿Me hago entender? O sea, no todos van a creer esto que nosotros creemos, esto que Dios nos está mostrando, esto que abunda en este momento, en este tiempo, es maravilloso. ¡Wow! Porque hay personas a las cuales no les es dado, es decir, no han sido escogidos. Es genial. Entonces, estas son cosas para mí en este momento Pero cuidado, cuidado. genial.
Pero cuidado, Sara, cuidado porque aquí hay dos partes. Aquí hay, y hemos tratado este tema en haber sido escogidos por Dios y hemos Por visto eso, que Él en su presciencia sabía quién iba a creer y quién correcto, no. A esos, pero no es porque no tuviesen la oportunidad, si tuvieron la oportunidad. claro, pero no les es dado en el sentido de que no soy yo, o sea, pues me Es hago verdad, entender. sí. O sea, Tú lo no es mi aceptas. tiempo, no es en mi tiempo, no es mi tiempo, no es en el tiempo mío, sino es en el tiempo de Dios y Dios sabrá para dónde va a ser esta persona escogida. Si va a ser escogida para cuál esfera de bendición. A lo que me refiero, Juan, con esto de no le es dado, es porque nosotros, y a mí me queda con esta enseñanza más que claro, que no, y lo dice Walsh muy claro, em, no soy yo la que tengo que ir a convencer a nadie, ¿sí? No, No soy yo la que tengo, si esa persona tiene dice la palabra, si tiene el interés de aprender, seguramente se le enseña, ¿sí? Pero pero no es espera, espera. dado, tú, Pero fíjate, me está recordando en Romanos cuando dice Pablo, el 9, 10 y 11, que habla mucho sobre la ceguera de Israel y cómo se abrió la puerta a los gentiles, por, por varios motivos. Pero dice él, ¿qué diremos? ¿Que aquellos que no iban buscando la justicia la encontraron? Y los que se les había dado la justicia, que eran a los judíos, la perdieron. Y dice, es que la procuraban a su manera y a esos no les es dado. Aquel que procure a Dios por las obras de la ley o que procure por sus 5 sentidos, no les es dado, acabó. Pero no les es dado no porque sean escogidos o no, esto sí o no, porque eso fue un problema en el tiempo de Lutero y Calvino enseñó, no importa lo que hagamos porque hemos sido escogidos. No, 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 hay otros versículos que hay que hacer coincidir en la palabra. No les es dado a los que procuran esta sabiduría por sí propios y a su manera, como tú has hablado, como tú has dicho, exactamente, o sea, los misterios de los iniciados es, y te ponen en un patamar y tú ya tienes la clase fundamental y tú ya tienes la avanzada y tú ya tienes el cuerpo de adiestramiento y tú ya eres un reverendo y ahí te pones arriba en el tal y en el cual y eres el que lleva. Eso es donde dice Dios, a esos no les es dado. claro, pero hay otro punto, Juan, y es lo que nosotros básicamente hemos vivido. O sea, muchos en algún momento, como nos pasó a los dos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo tal cual, cuando descubrimos el libro de la dispensación, de la verdad dispensacional, ¿sí? Unos se quedaron atrás porque no les es dado o no es el momento o no sabemos Dios qué va a hacer con ellos. No, Dios sabía que no irían a ir más para Lo que quiero decir es adelante. que uno Dios no, sabe, Dios conoce quién ciertamente le procura y sabe hasta dónde vas a llegar. Y es así mismo. Yo qué sé, yo esta semana he estado pensando, si es que no, o sea, Dios, nuestro Dios ha salvado a la humanidad, la ha salvado entera. Y esto es, y curiosamente tú has hablado de esto también, es, este misterio tiene que ver no solo, no tanto con la iglesia del cuerpo, sino que cómo va a acabar todo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando Cristo sea cabeza no solo de la iglesia, sino de todos en el cumplimiento de los tiempos. Nosotros somos los primeros sobre todas las cosas a la iglesia. Por tanto, los que estamos debajo, los que vamos a recibir primero ese beneficio. Pero la visión de Él es al cumplimiento de los tiempos, cuando termine el milenio, cuando le entregue todo al Padre y todo esté y sea Él la cabeza, Dios cabeza de todos.
Esto es precioso, porque este es el misterio. Además, Pero es que lo que quiero es, Primero, espera sí, un momento, Sandra, un momento, porque es que quiero, momentico, Sandra, es que lo que yo quiero explicar, lo que quiero hacer entender, que es muy importante, Juan, está bien lo que estás diciendo, pero lo que quiero hacer entender es que tú, como decimos acá en Colombia, se me puede volver la lengua chancleta explicándole a una persona estas verdades y no les da, no lo va a entender, no lo va a creer, no va, nada. Entonces, a lo que yo me refiero, no es en mi tiempo, es en el tiempo de Dios. Por eso habla que el que quiera saber, que se acerque y quiera, nosotros le podemos abrir las puertas y darle a conocer estas cosas y Dios sabrá. Pero ese es a lo que yo voy con eso. sí, Y tienes razón. ver Entonces, el privilegio que nosotros tenemos esta magnífica verdad revelada que nos ha dado Dios en este tiempo, ¿sí? O sea, eso es a lo que yo me refiero. O sea, que descubrimos finalmente que los esfuerzos que uno haga por alguien, o el esfuerzo que uno haga, pues es que no, o sea, es en vano básicamente, o sea, ahí no hay nada. Solamente Dios sabrá qué va a pasar con esa persona, si se va a quedar acá en esta esfera de bendición o en otra, o qué sé yo. Entonces, curiosamente en este artículo que estoy ahora mismo a traducir, habla mismo de eso, de que Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, es decir, cuando ellos vean que es el tiempo y cuando ellos piensen que no es ahora, no puedes, no, tú predica. Pero Pablo sabía que en la mayor parte de las ocasiones no iban a ser recibidos, él lo tenía porque escribe además diciendo, o sea, hay ya una comezón de oír, todos me han abandonado, pero de todas formas le induce y le exhorta a que predique la palabra. O sea, y es verdad que también tenemos un deseo en nuestro corazón, pero es muy bueno tener esta conciencia de que por mucho que yo me esfuerce no le voy a hacer conocer a nadie el misterio si no es ciertamente el Espíritu Divino. Eso correcto. es perfecto. que hay un versículo claro en Filipenses 2:13 que dice que porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces yo creo que ahí es claro también que es el Padre el que da ese querer como el hacer. Ahora, otra cosa que es clave, que es muy importante y que lo hemos venido hablando durante mucho tiempo, es la parte de escudriñar la palabra con amor y en el espíritu, porque es de la forma que nosotros también podemos conocer y adentrarnos en lo que el Padre nos quiere decir y no solamente cada uno de nosotros cuando nosotros compartimos, no quedarnos con lo que nos han compartido y ya, sino ir como los de vereda a escudriñar, a comprobar, a meditar, a sentarnos allí verdaderamente a ¿cómo se llama esa palabra? A consolidar información, pero no necesariamente para llenarnos y, mejor dicho, estresarnos y es que estamos súper llenos, no, porque nosotros generalmente siempre nos presentamos al Padre precisamente vacíos para que sea Él el que nos llene. Y, por ejemplo, en esta parte de las epístolas en prisión hay una parte que precisamente hablaba de esto de los falsos cultos que Pablo le decía a Timoteo que para ser un líder provechoso para Cristo debía constantemente dividir bien, tratar correctamente y sustentar la palabra de Dios. Esta es la única enseñanza que Dios reconoce y bendice y es la profunda ignorancia de las santas escrituras alrededor nuestro la causa del abandono en los parámetros morales y espirituales, la que acarrea tantísimos problemas, además de fornecer la oportunidad para el florecimiento de muchos falsos cultos.
Entonces, es equiparnos, como le decía Pablo a Timoteo, equiparnos bien, pero yendo directamente a la palabra, escudriñarla, dividirla correctamente, como dice allí, y ya nosotros no tenemos ni siquiera esa angustia de saberme todos los artículos, los versículos, de estar llena, de que nosotros tuvimos la oportunidad de estudiar todo el libro de Apocalipsis, que fue un libro espectacular, extenso, todo, pero nos sentimos totalmente livianos. O sea, no estamos con toda esa información. Entonces ahora Efesios, que es el libro nuestro, y toda la información que estamos recibiendo, sino que Dios nos está equipando, pero de una manera demasiado amorosa y muy, muy suave a través del Espíritu. Sí, es cierto. Y mira que tú también lo has dicho. Lo único que podremos, y también hemos repetido esto en las reuniones, qué curioso, es que el Espíritu va confirmándonos sus verdades a medida que podemos. Lo único que podemos hacer es ser vasos de barro, agentes, cuando a Él le plazca, y no depende del que corre, como dice Romanos, no depende de nada de esto. Y esto es muy hermoso porque por eso también nos sentimos tan bien, aunque seamos 3 gatos pingados, como dicen aquí en Portugal, ¿no? Aunque seamos 4, aunque seamos 2. Y Dios dice, aunque te quedes solo, como pensaba que estaba Jeremías. Y es hermoso. ¿Quién nos ha puesto este? Porque podríamos decir, hay tanta gente escuchando, ¿será que a nosotros es que solo nos habla Dios? No, Dios los conoce, seguro que hay más y que están. Pero como Dios dice, no te ocupes de eso, ocúpate tú de tu salvación, de tu relación conmigo. Y es verdad que ahí entra ese deseo a ti de presentar estas clases, a Amparo cuando enseña, a Sandra en los audios, a Charo también cuando distribuye lo que Dios le va enseñando. Es decir, esto es un deseo que nos pone. Lo que haga Dios después con esa información, algunas veces vemos que ha bendecido o que ha sanado, ha llegado a sanar esa palabra a la persona que la escuchó, le ha dado un consuelo, y esto es por lo que es maravilloso, y entonces agradecemos a nuestro Dios, pero ciertamente no depende del que corre, no depende de que nosotros nos esforcemos por dar a conocer. Si quieres hacer algo es en Cristo. Y Cristo está siempre fundido con el Padre. Y esto es maravilloso. Yo creo que es maravilloso y todo coincide. Y ciertamente a este es al que le da Dios, y cada vez más. Pero a los que lo procuran de otra manera, a eso no se los da. Y le da igual, él no se mueve. Y hacen sacrificios impresionantes, y hay gente muy buena, y hay gente justa, y hay gente, pero no se lo da, simplemente. ¿Por qué? Porque lo está haciendo por sus 5 sentidos. Lo está haciendo el camino que Dios le llama que se lance, y que lleva a perdición, no a perdición de la vida eterna, sino a perdición de esta sabiduría, a perdición de este premio, a perdición de esta recompensa, que es el descanso perfecto de nuestro Padre para cada uno de nosotros. Es precioso. De ahí que no sean los sabios ni los entendidos, sino no, lo débil escogió Dios. Los que tienen el corazón para, por fin hacerle caso. Porque es verdad, nosotros no hay nadie que ame el sacrificio que hizo nuestro Señor como nosotros ahora. ¿Por qué? Porque nos beneficiamos de todo lo que Él ha hecho por nosotros. De cómo nos limpia, de cómo nos perdona. El otro día fue el tema del perdón, de la justicia, de la santidad, de cómo nos va transformando. Esto nosotros verdaderamente somos apasionados por la sangre que derramó Jesucristo. Le damos todo el
el valor que tiene. La gente no. La gente la cruz es locura. ¿Para qué? Si yo lo hubiese hecho de otra manera, no, Dios, por favor. O como Pedro cuando estaba nuestro Señor diciéndole que iba a Jerusalén y que tendría que padecer mucho de los sacerdotes y de los gentiles y que iría. Y Pedro, mira, que nunca te ocurra eso. Fíjate cómo le respondió. Apártate de mí, Satanás. O sea, sabía que tenía un diablo con él, intentando influenciarlo. Y lo hizo públicamente delante de los demás discípulos para que escuchasen la reprensión también. O sea, aquella actitud de Pedro, por favor, no te ocurra nada de eso. Y cuando les estaba explicando acerca del sacrificio, esto es como lo ven la mayor parte de las religiones. Lo tienen, sí, en una crucecita y no sé cuántos, pero se benefician de lo que consiguió. Entienden, como está escrito en la sangre, preciosa sangre. No lo entienden. Lo entendemos nosotros, ¿por qué? Porque se nos han abierto el entendimiento. Porque hemos dicho, Dios, si no eres tú, no es nadie. Y Él no se hace de rogado. De una forma gradual, claro que tiene que ir enseñándonos todas sus verdades. ¿Es así? Ujú.